Hola, en este video vamos a dar solución a la tarea número 2 referente al tema de estática de fluidos. El objetivo principal de este video es reforzar los conceptos de hidrostática que hemos visto en el curso con tres temas: manometría y medición de presión, presiones hidrostáticas en paneles planos y el de fuerza boyante. Para el primer problema tendremos que encontrar una altura h en centímetros, considerando diferentes propiedades de los fluidos como sigue. En el problema tenemos tres tipos diferentes de fluidos: agua, aceite y mercurio, que está del lado derecho como se muestra aquí. Es necesario observar que los datos de densidad se nos dan de forma explícita o implícita como se muestra en pantalla. Por ejemplo, tenemos que la densidad del aceite lo encontramos multiplicando la gravedad específica por la densidad del agua y obtenemos un valor de 637 kilogramos por metro cúbico. Y ahora vamos a calcular el cambio de presión del lado izquierdo de nuestro tanque. Entonces, el cambio de presión lo obtenemos multiplicando gamma por H y sumando estas cantidades para el aceite y para el agua, con lo que obtenemos un valor de 0.63 por 637 kilogramos sobre metro cúbico. Recordemos agregar el término de la gravedad. Repetimos para el agua y sumamos estos dos componentes y obtenemos un cambio de presión de 3.936.85 pascales más 7.638 pascales, con un total de 11.575 pascales. Ahora igualamos ese cambio de presión con la gama del mercurio por la altura, que es nuestra incógnita, y de ahí despejamos la H. Con esto podemos obtener el valor de una altura al hacer un cambio de unidades de 8.7 centímetros. Para el problema número 2 observaremos una compuerta que puede girar y que está siendo empujada por agua en distintas alturas, como lo veremos en el diagrama. Muy bien, entonces veamos que tenemos tres longitudes. Aquí el diagrama no lo muestra claramente, pero la L1 debe llegar hasta la superficie del lado izquierdo. Entonces tenemos dos fuerzas, una fuerza que va de izquierda a derecha y otra que va de derecha a izquierda, las cuales las dos las vamos a calcular con gamma a HC por A. Entonces vamos a tener dos fuerzas. Vemos del lado derecho tenemos la primera, la cual va a estar conformada en la siguiente área. Una base de un pie y una altura que va a estar conformada por L2 y L3. El área, por ejemplo, de la compuerta que vemos aquí es de 3.72 pies cuadrados. Y recordemos que el centroide va a estar a la mitad de la compuerta y que entonces para calcular el centroide, la altura del centroide, el HC, tendremos que sumar L1 o H1 más L2 más L3 entre 2 y con eso obtenemos un valor de 5.09. Como esta compuerta se encuentra a 90 grados respecto a la superficie libre, YC es igual a HC. Y con esto podemos calcular la fuerza que está impactando del lado izquierdo, multiplicando gamma por HC por el área de la compuerta.
Con esto obtendremos un valor de 1181 libras fuerza. Ahora repitamos este proceso, pero ahora para el lado derecho de nuestro diagrama, en donde tendremos la misma compuerta de un pie de ancho y 2 pies de altura. El área en este caso, simplemente lo obtenemos de multiplicar estos dos términos, será de 2 pies cuadrados. De nuevo, el centroide estará a la mitad de nuestra compuerta, pero la diferencia es que para encontrar HC simplemente lo obtendremos de la mitad de este punto porque pues, no hay agua por encima de la compuerta, ¿no? A diferencia de la compuerta que acabamos de resolver. Repetimos el proceso, multiplicamos gamma HC por A, es decir, multiplicamos 62.4 por un pie por el área de 2 pies cuadrados y obtenemos el valor aproximado de 125 libras fuerza. Ahora es necesario calcular los centroides de presión. Ya sabemos la magnitud y la fuerza de F de la izquierda y F de la derecha. Sin embargo, falta ubicar por dónde pasa esa fuerza. Primero encontraremos el valor YP del lado izquierdo. Observamos que tenemos una compuerta de un pie de ancho con una altura de 3.72 pies y que el centroide de presión va a estar un poquito más abajo del centroide. Estamos tomando la consideración también de que YP es igual a HP y YC es igual a HC, considerando que tenemos un ángulo de 90 grados. Entonces, del lado izquierdo, primero encontramos el momento de inercia y nos da un valor de 4.28 pies a la cuarta. Sustituimos en la ecuación que describimos más arriba. Primeramente, agregamos YC o HC y agregamos el término de la derecha. Al final obtenemos que la distancia del centroide de presión hasta la superficie libre es de 5.31 pies, como se ve aquí. Repetimos el proceso para la compuerta del lado derecho. Ahora la altura es de 2 pies y el ancho es de un pie. El momento de inercia entonces nos va a dar un valor de 0.66 pies a la cuarta. Y la YP del lado derecho lo vamos a encontrar sumando el HC del lado derecho, o sea, un pie, más el momento de inercia entre YC por A, es decir, un valor de 1.33 pies. Finalmente, hagamos una suma de momentos en el punto B. Sabemos que del lado derecho tendremos una fuerza de 125 libras que va a estar aplicada una distancia que se muestra ahí en amarillo, que será la diferencia entre 2 pies y los 1.33 pies que encontramos. Con esto, al hacer la multiplicación, tenemos un momento de 83.6 libras fuerza. Del lado izquierdo, tenemos 1181 libras que están aplicadas una distancia L1 más L2 más L3, o sea, desde la superficie hasta abajo, menos los 5.31 pies. Que es la distancia que se muestra en amarillo. Ahora, con esto tenemos un momento de 1936.84 libras fuerzas. Con esto, el torque lo podemos obtener de la resta de estos dos momentos,
obtenemos un valor de torque de 1853 libras-fuerza. Los problemas 3 y 4 los podemos resolver de forma simultánea, ya que comparten los datos. En primer lugar, nos preguntan la fuerza horizontal cuando tenemos una curva semiesférica sumergida a 3 metros. Y en el segundo caso nos preguntan la fuerza resultante en kilonewtons. El problema número 3 lo podremos resolver al inspeccionar nuestro diagrama. Tenemos una semiesfera que está sumergida una distancia. Por lo tanto, encontraremos que las fuerzas proyectadas o las proyecciones de las curvas que encontremos van a ser las mismas pero de diferente valor. Por lo tanto, la fuerza de la proyección de la izquierda y de la derecha serán del mismo valor, por lo que la fuerza horizontal será de 0 kilonewtons. Para la fuerza vertical y para resolver el problema número 4, tendremos que encontrar el peso del fluido encima de nuestra curva, nuestra superficie curva, en este caso de la semiesfera. Y entonces encontraremos que lo que estamos buscando es todo el líquido que se muestra ahí en amarillo, que lo encontraremos de restar el volumen de un cilindro menos el volumen de una semiesfera. Entonces el valor de la semiesfera, el volumen, lo podemos encontrar de multiplicarlo o dividirlo entre 2, o bien de dividirlo entre 2. Y con esto, de esta resta obtenemos un valor de 28.79 kilonewtons. Encontramos la magnitud de estas dos fuerzas y obtendremos, pues básicamente, el mismo valor, la fuerza resultante. Para nuestro último problema, tendremos una esfera que está flotando en equilibrio en la interfaz entre dos líquidos de diferentes densidades. El radio de la esfera es de 2 metros. Entonces, vamos a ver cómo podemos determinar el peso específico de esta esfera. El líquido rosa tiene un peso específico de 3.855 newtons sobre metro cúbico y el líquido verde de 9.585. El radio de nuestra esfera es de 2 metros. Entonces, tendremos que asumir lo siguiente, que tenemos un equilibrio estático, que la esfera está flotando justamente en la interfaz de los dos fluidos. Y entonces lo que estamos buscando es el valor gamma de nuestra esfera. Si hacemos la sumatoria de fuerzas, observaremos que el peso de la esfera tiene que estar igualado a la sumatoria de las fuerzas bollantes producidas por los dos líquidos. Entonces, el peso de la esfera lo encontraremos multiplicando el volumen de la esfera por gamma 3, que en este caso sigue siendo una incógnita, y la fuerza bollante 1 la encontraremos como el volumen desplazado, la parte azul que vemos ahí, por el volumen, por el peso específico 1, aquí estamos considerando que la fuerza bollante siempre va hacia arriba y que va en sentido contrario del peso. Para la fuerza bollante número 2, bueno, en este caso el volumen desplazado será el que se muestra en amarillo. Encontraremos que la fuerza bollante 2 depende de gamma 2 por la semisfera y también va a estar en la misma dirección, va a estar hacia arriba. Por lo tanto, considerando equilibrio, podemos restar estos tres términos, sumarlos. Si consideramos los términos en comunes, tenemos la siguiente expresión. Si seguimos simplificándola, podemos dejar todo en términos de las gamas, con lo cual obtendremos que gamma 3 es igual a gamma 1 más gamma 2 entre 2. Sumamos los términos algebraicos y obtenemos un valor de 6.72 kilonewtons sobre metro cúbico. Muy bien,
Pues con eso terminamos. Muchas gracias por la atención. Recuerda que algunos de los valores pues, pueden cambiar según tu tarea, pero el procedimiento debe ser algo similar a lo que vimos aquí. Gracias.